Buenas noches tengan todos, hermanos. Una vez más estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. En esta noche estudiaremos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, de los versos del 13 al 22. Efesios 2, del 13 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya hemos visto que los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles. Ahora Pablo usa dos ilustraciones que serían claras para los judíos, para mostrar cómo surge una nueva unidad. Dice que los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Isaías 57, 19 dice que Isaías había oído decir a Dios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Cuando los rabinos hablaban de recibir a un converso en el judaísmo, decían que había sido traído cerca. Los escritores rabínicos cuentan que una mujer gentil se dirigió al rabí Eliezer, confesaba que era pecadora y pedía ser admitida a la fe judía. Rabí, le dijo ella, tráeme cerca. El rabino se negó, le cerró la puerta en la cara a la mujer. Pero en Cristo la puerta siempre está abierta. Los que habían estado lejos de Dios eran traídos cerca y la puerta no se le cerraba a ninguno. Pablo usa una ilustración aún más gráfica. Dice que se ha suprimido la barrera intermedia de separación. Esta es una figura tomada del templo en Jerusalén. El recinto del templo consistía en una serie de atrios, cada uno un poco más elevado que el anterior, con el templo propiamente en el patio de más interior. En primer lugar, se encontraba el atrio de los gentiles, que era una especie de patio inmenso. Luego seguía el atrio de las mujeres. Después, el atrio de los israelitas, para concluir con el atrio de los sacerdotes. Y finalmente, el lugar santo propiamente dicho. Los gentiles no podían entrar nada más que al primero de esos atrios, entre el cual, el de las mujeres, había un muro, o más bien una especie de celosía de mármol, hermosamente trabajada, en la que se encontraba a intervalos letreros que anunciaban que si un gentil pasaba más al interior, se exponía a la muerte inmediata. Y quizás acá valga la pena citar a Flavio Josefo, un antiguo historiador judío, en su libro Las guerras de los judíos. Dice él así: cuando se pasaba de estos primeros claustros al segundo atrio del templo, había una partición todo alrededor hecha de piedra de 3 codos de altura. Su construcción era muy elegante. Sobre ella había pilares a distancias regulares entre sí, con carteles en los que se exponía la ley de la pureza, algunos en letras griegas y otros en romanas, de que ningún forastero
podía entrar en el santuario. Las guerras de los judíos de Flavio Josefo en su capítulo 5. En otra descripción dice del segundo atrio del templo, este estaba rodeado de un muro de piedra a manera de partición, con una inscripción que prohibía a todos los forasteros la entrada bajo pena de muerte. En 1871 se descubrió uno de esos letreros, una de esas tabletas de prohibición, en la que se puede leer que nadie de ninguna otra nación se acerque a la verja o a la barrera alrededor del lugar santo. Quien quiera que sea sorprendido haciéndolo responderá con su propia vida. Pablo conocía muy bien esa barrera. Cuando le arrestaron en Jerusalén, se debió al hecho de que le acusaran falsamente de introducir a Trófimo, un gentil efesio, más allá de la barrera del templo. Hechos 21-28. Así que el muro intermedio con su barrera excluía a los gentiles de la presencia de Dios. No se debe pensar que los judíos fueron el único pueblo que pusiera barreras y excluyera a otros. El mundo antiguo estaba lleno de barreras. Cicerón, por ejemplo, un gran pensador antiguo, hablaba él diciendo, como dicen los griegos, toda la humanidad se divide en dos partes, los griegos y los bárbaros. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no sabían hablar griego. Los despreciaban y les ponían barreras y les llamaban bárbaros. En estos días de muros divisorios de raza y clase y religión, nosotros tenemos que sacudir la tierra otra vez con el mensaje de Cristo que nos incluye a todos, en quien no hay ni siervos ni libres, ni judíos ni griegos, ni escitas ni bárbaros, sino que todos somos uno, como dice la Biblia. El mundo antiguo tenía sus barreras, lo mismo sucede en el nuestro. En cualquier sociedad sin Cristo no puede haber nada más que paredes intermedias de separación. Así que Pablo pasa a decir que en Cristo desaparecen esas barreras. ¿Cómo las ha echado abajo Cristo? En primer lugar, Pablo dice de Jesús, Él es nuestra paz. ¿Qué quería decir con eso? Usemos una analogía humana. Supongamos que dos personas tienen una diferencia y acuden con ella a los tribunales. Y los expertos en la ley, los abogados, redactan un documento que establece los derechos del caso. Y piden a las dos partes contendientes que se pongan de acuerdo sobre esa base. Todas las posibilidades están en contra de que se resuelva así el problema, porque rara vez se consigue la paz por medio de documentos legales. Pero supongamos que alguien a quien aman las dos partes en conflicto se interpone y les habla. Entonces sí es posible la reconciliación. Cuando dos partes están en conflicto, la única manera en que pueden llegar a hacer las paces es mediante la intervención de alguien a quien aman los dos, a quien respetan los dos, a quien estiman los dos que están en conflicto. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Él es nuestra paz. Es en un común amor a Él como las personas llegan a amarse entre sí. Esa paz se ganó el precio de su sangre, porque no hay nada que despierte el amor como la cruz de Cristo. La vista de esa cruz despierta el amor a Cristo en los corazones de las personas de todas las naciones. Y solamente cuando todos amen a Cristo se amarán entre sí. La paz no se produce mediante tratados. Solo puede haber paz en Jesucristo. Segundo, Pablo dice que Jesucristo abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. ¿Qué es lo que quería decir? Los judíos creían que una persona solo podía alcanzar la amistad de Dios guardando la ley judía. Esa ley se había desarrollado en miles y miles de mandamientos y decretos. Había que lavarse las manos de cierta manera,
Había que limpiar los platos de cierta manera. Había página tras página acerca de lo que se podía y de lo que no se podía hacer en sábado. Este y ese y aquel sacrificios se tenían que ofrecer en relación con esta y esa y aquella situación de la vida. Complejo, complicado. Los únicos que pretendían cumplir plenamente la ley judía eran los fariseos, que no sumaban más que unos 6,000 en aquel tiempo. Una religión basada en toda clase de reglas y normas. Acerca de los rituales y sacrificios y días santos, no puede llegar a ser una religión universal. Pero como dijo Pablo en otro lugar, Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Jesús acabó con el legalismo como principio de la religión. En su lugar, Cristo puso el amor a Dios y a nuestros semejantes, porque ambos van juntos siempre. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su prójimo. Nadie puede hacer eso. Van juntos. Así como cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando le rendimos nuestra vida a Él, el prójimo también entra en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Cristo puso el amor a Dios y a nuestro prójimo en nuestro corazón. Jesús vino a decirnos que no podemos ganar la aprobación de Dios guardando una ley ceremonial o guardando simplemente reglas, sino que tenemos que aceptar el perdón y la comunión que Dios nos ofrece gratuitamente y por su misericordia. Una religión basada en el amor puede convertirse enseguida en una religión universal. Se cuenta una historia de guerra. Dicen que en Francia algunos soldados y su sargento trajeron el cuerpo de un compañero muerto, de un compañero soldado muerto, para enterrarle en un cementerio francés. El sacerdote les dijo amablemente que estaba obligado a preguntar si su camarada, si su compañero era un católico romano bautizado. Dijeron que no lo sabían. El sacerdote dijo entonces que lo sentía mucho, pero en ese caso no podía permitir que le enterraran en terreno sagrado. Así que los soldados se llevaron el cuerpo de su compañero, entristecidos, y le enterraron al otro lado de la valla que protegía el cementerio. Al día siguiente, volvieron a ver si la tumba estaba bien, y para su gran sorpresa, no la pudieron encontrar. Por mucho que buscaron, no dieron con las señales de tierra removida. Ya estaban a punto de marcharse confusos cuando se les acercó el sacerdote. Les dijo que había tenido el corazón inquieto por haberles negado el permiso de enterrar a su compañero muerto en su cementerio. Así que de madrugada se había levantado y había movido la valla para incluir el cuerpo del soldado que había muerto por Francia. Eso es lo que el amor puede hacer. Las reglas y las normas ponen barreras, pero el amor las quita. Jesús removió las barreras entre las personas porque abolió toda religión fundada en reglas y normas y trajo a las personas una religión cuyo fundamento es el amor. Luego, Pablo pasa a hablar de los dones de valor incalculable que nos trae la unidad en Cristo. Primero, Él unió a judíos y gentiles en una nueva humanidad. En griego hay dos palabras para nuevo. Hay dos palabras diferentes, pero que en español ambas se traducen nuevo. Está la palabra neos, que quiere decir sencillamente nuevo en relación con el tiempo. Una cosa que es neos ha empezado a existir hace poco, pero puede que hubiera antes en existencia millares de la misma cosa. Un lapicero, por ejemplo, que sale de una fábrica esta semana es neos. Está nuevecito, es neos, pero ya existían millones de lapiceros exactamente iguales al que acaban de producir.
La otra palabra, que se traduce como nuevo en español, es la palabra griega kainos, que quiere decir nuevo, pero nuevo en cuanto a su cualidad. Una cosa que es kainos es nueva en el sentido de que trae al mundo una nueva especie de cosa que no existía antes. La palabra que usa Pablo aquí es kainos. Dice que Jesús une a judíos y a gentiles y produce con ellos una nueva clase de humanidad. Esto es muy interesante y muy significativo. No es que Jesús convierta a todos los judíos en gentiles, ni todos los gentiles en judíos. Produce de ambos una nueva especie de persona, aunque siguen siendo gentiles y judíos. Crisóstomo, el famoso predicador de la iglesia primitiva, dice que es como si uno fundiera una estatua de plata y otra de plomo e hiciera de las dos una de oro. Jesús no logró la unidad haciendo desaparecer las características raciales, sino haciendo hijos de Dios a todos los hombres y mujeres de todas las naciones. Bien puede ser que tengamos que aprender algo aquí. El propósito de Jesús no es que hagamos de la humanidad una sola nación, sino que haya cristianos africanos, cristianos asiáticos, cristianos de Sudamérica, cristianos de Norteamérica, que haya diferencias de todos los pueblos y razas cuya unidad radica en que aman a Jesucristo. Eso es lo que une a las naciones. Eso es lo nuevo que Dios ha creado. La unidad en Cristo es en Cristo y no en ningún cambio externo. Es Cristo quien nos une. Es Cristo que por esa unidad nos permite amar al prójimo. Segundo, Él reconcilió con Dios a los dos. La palabra que usa Pablo en griego es la palabra apokatalasen, que quiere decir volver a la amistad a personas que han estado enemistadas, volverlas a la amistad. La obra de Cristo consiste en mostrar a todos que Dios es su amigo y por tanto deben ser amigos los unos de los otros. La reconciliación con Dios conlleva y hace realidad la reconciliación entre los seres humanos. Tercero, por medio de Jesús, tanto los judíos como los gentiles tenemos el derecho de acceso a Dios. La palabra que usa Pablo para acceso es prosagoge, una palabra con muchos matices. Es la palabra que se usa para presentarle a Dios un sacrificio, pero también se usa para introducir a personas a la presencia de Dios para que se consagren a su servicio. También es usada para presentar a un conferenciante o a un embajador a una asamblea. Y sobre todo, es la palabra que se usa para introducir a una persona a la presencia del rey. Había de hecho en la corte real persa un funcionario que se le llamaba el prosagogos. Su función era su título. Su función era introducir a las personas que deseaban una audiencia personal con el rey. Es una posibilidad que no tiene precio, el tener el derecho de acudir a cualquier persona amable y sabia y santa en cualquier momento. El tener el derecho de contar con su atención para presentarle nuestros problemas, nuestra soledad y nuestro dolor. Ese es exactamente el derecho que nos da Jesucristo en relación con Dios. La unidad en Cristo produce cristianos cuyo cristianismo trasciende todas las diferencias locales y raciales. Produce personas que son amigas entre sí porque son amigas de Dios. Produce hombres y mujeres que son uno porque se reúnen en la presencia de Dios, a quien todos tenemos acceso.
Por Jesucristo, tal cosa es posible. Bendito sea su nombre y que Él bendiga a todos y cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos.